Iglesia, vamos a comenzar este servicio con unas alabanzas. Si puede ponerse de pie, vamos a cantar esta mañana. Amén. Dios en su santuario, por la hermosura de sus cielos, su fuerza es alabar a Él y alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltar y a la vez cantar y alabarle con el alegre pandero, con el canto de la danza, canta con gozo al Señor, y alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de oír los resonantes, en su lengua todo lo que respira, alabe a Jehová, y lo que respira, alabe a Jehová, álabale y alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, su proeza es alabar a Él y alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, saltar y a la vez cantar y alabarle con el alegre pandero, con el canto de la danza, canta con gozo al Señor y alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de oír los resonantes, en su lengua todo lo que respira, alabe a Jehová, y lo que respira, alabe a Jehová, alábale y alábale con el alegre pandero, con el canto de la danza, canta con gozo al Señor y alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de oír los resonantes, en su lengua todo lo que respira, alabe a Jehová, y lo que respira, alabe a Jehová, y lo que respira, alabe a Jehová. Una vez más. Y lo que respira, alabe a Jehová. Y amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana que tú nos has dado. Deseamos tu bendición sobre este servicio. Queremos escuchar tu voz, porque tu voz es voz de amor y es voz de guianza. Y alabamos tu nombre en esta mañana por esa razón. Nos quedamos en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Salmo. Salmo 119, vamos a leer versículos 97 al 112.
Mis hermanos varones van a iniciar conmigo, entonces mis hermanas van a leer. Muy bien. 97 varones. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mas a todos mis enseñadores he atendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar de pie y vamos a seguir cantando. Desea
hermanos. Le damos la bienvenida a todos ustedes en esta mañana. Le damos bienvenida a todos los que nos están mirando por Facebook en esta mañana. Bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que se gocen con las alabanzas y con el mensaje de esta mañana. Y sabemos que el Señor siempre está listo para bendecir su reino. Y llegamos con el deseo de ser bendecidos. Por lo tanto, hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Me da gusto verlos y yo sé que a ustedes les da gusto poder verse en esta mañana. Gloria a Dios. Yo voy a leer en estos momentos una lectura que se encuentra, va a salir ahí en la pantalla. Ustedes me van a escuchar. Voy a estar leyendo en Juan y también en Ezequiel. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora voy a estar en Ezequiel. Voy a leer 2 versículos del capítulo 11. Y daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré de entre de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea de ellos por Dios. Amén. Y el 39 dice, 29, perdón. Y os guardaré de todos vuestros inmundicias y llamar al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a continuar cantando en estos momentos. Amén. Si puede ponerse de pie, hermanos, vamos a cantar. Es Dios y todos lo verán.
promesa en el principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Y renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita
necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, hermanos. Pueden sentarse, necesitamos más del Señor. Y por eso hemos llegado a su casa en esta mañana. Voy a pedir que pase la pastora Amanda, trae la palabra en esta mañana. Vamos a unir sus corazones para escuchar la palabra de Dios. Que sea de bendición, que nos fortalezca en este día. Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Me da mucho gusto después de casi 5 meses de estar de nuevo acá, predicando la palabra, pero sí ha pasado mucho tiempo para que el Señor me deje traer su palabra a través del pastor. Y le agradezco mucho al pastor también la oportunidad que me da para que sea yo ahora la portadora de la palabra de Dios. Una de las cosas es que se siente como la primera vez. Si me miran nerviosa, por favor, ya saben que es como que la primera vez. Y pues voy a pedirle al Señor en esta mañana que me dé de su espíritu para que su palabra fluya. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana porque grande es tu misericordia. Gracias, Padre, porque por tu misericordia estamos aquí, Señor. Gracias por guardarnos en el viaje, Señor, y sabemos que estamos guardados para todo el día, Señor, porque te lo hemos pedido con anticipación. Te suplicamos, Señor, que en esta mañana tu palabra, Señor, llegue a los corazones de mis hermanos y mis hermanas, Padre, y que seas tú el que nos hable, Señor. Yo solamente soy el vaso, Señor, que en esta mañana tú quieres usar. Esto es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, el propósito del Espíritu Santo en la vida del humano. ¿Cuál fue el papel, podríamos decir, que el Espíritu Santo desde el principio del mundo ha jugado y en la vida diaria de nosotros hasta el día de hoy? Una de las cosas es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy parecido a su propósito en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del propósito del Espíritu Santo, podemos discernir 4 áreas que el Espíritu Santo quiere trabajar directamente en cada uno de nosotros. La primera área es regenerándonos, renaciendo. Regenerar es renacer, ¿verdad? La segunda área es llenarnos, ese vacío que deja el pecado, ese espacio que se queda de las costumbres que teníamos, ahora se va llenando a través del Espíritu Santo. Tercera cosa es restringiendo, o sea, restringiendo o limitando el pecado hacia nosotros. Ya no tenemos la misma libertad, ya no tenemos el mismo deseo de pecar porque hemos renacido, ¿verdad? Entonces ya no tenemos el mismo deseo. Y el cuarto es que nos capacita para el servicio. Y eso es lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Capacitarnos, reformarnos, moldearnos para ahora hacer un trabajo al cual hemos sido llamados. Ya sea en la predicación, ya sea en las clases,
Me gocé hoy en la mañana en la clase de la nuestra hermana Claudia. Decidí ir porque dije, no hay hermanos que necesiten que yo esté sentada ahí adentro. Yo necesito oír del Señor también, y por eso me fui para la clase, hermana. Y me gocé. Estuve muy alegre de estar ahí. En la primera área del trabajo del Espíritu Santo es el proceso de la regeneración, es renacer. Por eso es que el pastor leyó algo de Nicodemo, ¿verdad? Porque el concepto de nacer de nuevo que Nicodemo tenía era muy diferente a lo que en realidad Jesús le estaba diciendo. El texto clásico, y es una prueba, se encuentra en el Evangelio de Juan 3, empieza del 3 a 3 y siguen adelante. Y le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, al renacer, es un mandato, es un mandamiento, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablábamos de personas hoy en la clase, de personas que tienen contienda, ¿verdad? O que predican el evangelio solamente por envidia. Es porque no nacieron de nuevo completamente. Es porque no hubo en ellos ese sello del Espíritu Santo. Esto lleva a una pregunta ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tendría que ver esto con la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento? Y en el diálogo que él tiene con Nicodemo, Jesús le dice también aquí a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Juan 3:10. O Nicodemo no era muy asiduo lector de los rollos de la ley del Pentateuco, porque eran los 5 libros que se leían, o no sabía ni discernir lo que quería decir nacer de nuevo. Él no lo sabía ni en la carne ni en el espíritu, porque ¿en qué cabeza cabe que un maestro pregunte, ¿tengo que regresar al vientre de mi madre? Ya viejito, ¿verdad? No cabe. Yo creo que un niño no hubiera hecho esa pregunta. Y los niños ahora nos ganan, créanme que nos ganan. Pero él la hizo. Jesús quería decirle a Nicodemo que él debería de saber, él debería de establecer el punto, que el Espíritu Santo es la fuente de la vida nueva, porque así es revelado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés le dijo a los israelitas en Deuteronomio 36, les dijo, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí a Moisés? Les está diciendo que va a haber una circuncisión de corazón. Nosotros sabemos que los judíos tenían por ley la circuncisión de los varones, ¿verdad? Y clínicamente nosotros sabemos qué significa eso, ¿verdad? Que es cortar algo. Yo, la verdad, me había desconectado de lo que era la circuncisión hasta que nació mi bisnieto. Pero la familia con la que mi nieta está pues ahora viviendo son judíos, tienen de judíos. Entonces, lo primero que hicieron a los 8 días fue circuncidar a mi pobre nenito. Y yo digo, ay, pobrecito, pero eso es lo de ellos, ¿verdad? Nosotros no podemos oponernos. Ahora, ¿cómo sería circuncidar el corazón? Habría que cortarle, ¿verdad? Un corazón que esté deformado, que esté un corazón partido, como dice aquella canción, ¿verdad? Hay un síndrome de corazón partido, ¿sabía usted? Y que daña el corazón. Y dice que es un corazón que como que se engrandece, pero hay una parte donde está sufriendo que las arterias no le están pasando sangre de ninguno de los dos lados por la aflicción que la persona tiene. Fíjese cómo el corazón de nosotros está involucrado humanamente en lo espiritual también. Cuando usted tiene una ansiedad, su corazón está sufriendo también. Cuando usted tiene un estrés, algo que le está ahogando, también su corazón va a sufrir. Y por eso es que aquí el ejemplo es, y Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? A fin de que vivas.
esta circuncisión del corazón es la obra del Espíritu de Dios y únicamente puede ser realizada por Él, por el Espíritu Santo. También vemos el tema de la regeneración en Ezequiel 11:19 que se leyó, ¿verdad? Y que es lo que dice 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo y pondré de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Y cuál era la promesa? Y la promesa en el 36:29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Me quedo admirada en estos tiempos tan duros que se están pasando. Créanme que si dicen en otra iglesia, ayúdate que yo te ayudaré. Ese texto ni existe, ¿verdad? Pero ellos dicen que así dice. Dios no dice así. Dios dice que nosotros tenemos que pedir con fe. Y pedir con fe es movernos también. No vamos a estar allá esperando que nos caiga del cielo las cosas. Tenemos que movernos. Tenemos que ir a buscar. Mire, ahí donde vivimos en Bakersfield, tan pequeño, pero hay tantos lugares donde la gente va y va a traer comida que me quedé admirada. Yo no había ido porque la verdad pues no lo necesitaba tanto. Sí, ahí está llegando el tiempo en que ya voy a necesitar buscar de dónde venga el alimento. Pero mi cuñado, el hermano de mi esposo, nos llevó un día, él fue a un lugar y nos llevó un día una caja. ¿Y qué tendrá la caja? Ay, hermanos, yo me quedé admirada. Tenía unas bolsas de jamón, pero un jamón tan especial, y un queso entero, de esos quesos de Kraft, entero, partidito ya. Eso tenía la caja. Digo yo, Señor, si esa es la gran provisión que tú das, y hay lugares en donde llevan cajas de verduras, de todo. Entonces digo yo, no nos ha faltado nada. Dios ha llamado al trigo y lo multiplica y no tenemos hambre, gloria a Dios. Ya si de veras nosotros estamos pasando hambre, busquemos y hallaremos, porque eso sí dice la palabra de Dios, que busquemos y hallaremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que aunque muchos están sufriendo en este momento de esta pandemia, algo que nuestros ojos no habían visto antes, y vemos el sufrimiento de algunos, así como otros que se aprovechan de la situación, usan para sus propios intereses, pero a nosotros Dios nos cumple lo que promete y no nos ha faltado nada en nuestro hogar. Y si nos falta algo, pidámoselo con fe, dice el Señor. Y el fruto de la obra de la regeneración del Espíritu es la fe. Se tocó un poquito también en la clase. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es no de vosotros, esto no es de vosotros, es don de Dios. Ahora sabemos que había hombres de fe en el Antiguo Testamento. Si quiere saber usted de esos hombres de fe, lea Hebreos 11. Nombra a muchos de ellos, por lo menos como 15 de ellos, que ellos tuvieron fe. Si la fe es producida por el poder regenerador del Espíritu Santo, entonces este debe ser el caso de los santos del Antiguo Testamento, quienes miraron la cruz en el futuro, creyendo lo que Dios les había prometido, y a su redención sucedería. Ellos recibieron las promesas, y en el Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándole, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es lo que hicieron los antiguos, aceptando por fe que lo que Dios había prometido también lo cumpliría, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, también dice, ¿verdad? O sea, tal vez no estoy bien en el texto, pero eso dice Él, y lo que Él dice se cumple tal y como Él lo dice. El segundo aspecto es el Espíritu en el Antiguo Testamento, es la permanencia de Él en nosotros, la llenura que tenemos del Espíritu Santo. Aquí es donde aparece la mayor diferencia entre los roles del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos enseña que la morada del Espíritu Santo es permanente en los creyentes. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo ya no le pertenece y por eso es importante, porque es la morada del Espíritu Santo y es de Dios y debe llenarlo con el Espíritu. Porque Dios quiere, o sea, el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos plenamente su llenura para que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El apóstol Pablo llama a esta morada permanente la garantía de nuestra herencia. En Efesios 1, 13, 14, que también se los voy a leer, dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria sea al Señor de que si nosotros venimos, esa es la garantía de nuestra herencia. Nuestra herencia está en el cielo, ¿verdad? Preocupémonos de tener ganada nuestra salvación, de no perderla. A veces por una cosa tan pequeña, inútil en nuestra vida, podemos perder nuestra salvación. Pero debemos de preocuparnos nosotros de que nuestra salvación fue porque Dios nos selló, dice, y la promesa de Él, que son las arras de nuestra herencia. Cuando se casa alguien, ¿qué son las arras? Las moneditas, ¿verdad? Que pone el hombre a la mujer en la mano, ¿verdad? Pues de esa misma manera también Dios nos está diciendo que Él es nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En contraste con esta obra en el Nuevo Testamento, la permanencia del Espíritu en el Antiguo Testamento era selectiva. Eso es algo que tal vez no lo habíamos visto antes, que no nos hemos ahorillado mucho en eso o metido en eso, pero dice que en el Antiguo Testamento era selectivo y temporal. El Espíritu Santo venía sobre de las personas. En el Antiguo Testamento es como Josué. En Números 27, 18, si alguien lo quiere buscar, puede buscarlo. Primera de Samuel 16, 12, 13, también acerca de David. Y aún acerca de Saúl en Primera de Samuel 10, 10. En el libro de los Jueces vemos que el Espíritu vino sobre varios de ellos, a quienes Dios levantó para librar a Israel de sus opresores. El Espíritu Santo descendía sobre estas personas para tareas específicas. O sea que cuando Dios, levantaba a un líder, ese líder era sellado y ese líder el Espíritu venía sobre de él. Y entonces es cuando esta persona podía hacer como Samuel, ¿verdad? Que pudo él ungir al rey Saúl y saber que Saúl iba a fallar y que David era el que seguía, ¿verdad? Pero esa era la manera. La presencia del Espíritu Santo era una señal del favor de Dios sobre la persona, en el caso de David. Y si el favor de Dios dejaba a la persona, el Espíritu se apartaba. El caso de Saúl, en 1 Samuel 16, 14, cuando el Espíritu venía sobre esa persona, no siempre era indicativo de que tenía una condición espiritual, como dicen personas, ¿verdad? Buenísima. A veces nos creemos termómetros o nos creemos no sé qué, pero yo me recuerdo unas jóvenes que platicaban en una iglesia por allá y le dicen: ay, qué guapo está el muchacho con el que estabas platicando, que no sé cuánto, que aquí, que allá. Sí, dice, y está de espiritualidad hasta arriba. Sí, cómo no. ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían? A mí me dio risa porque yo ya estaba más grande, ¿verdad? Pero ellas estaban viendo lo guapo y que fuera muy espiritual también. Muchachos
de aquí también son guapos. Los quieren espirituales, ¿eh? Los quieren espirituales. Ok. Entonces, de esa manera, así que mientras que el Nuevo Testamento, el Espíritu solo moraba en los creyentes, en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu mora en los creyentes y su morada es permanente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertos individuos para una tarea específica, independientemente de su condición espiritual. A veces no eran personas que estaban espirituales ni nada, ellos ni sabían qué era eso, ¿verdad? Pero Dios los usaba, y una vez que la tarea era concluida, el Espíritu Santo podía partir de esa persona o se quedaba porque posiblemente Dios había visto en él alguna gracia, algo que era importante, y lo ponía a hacer otra tarea, ¿verdad? Por eso es que, si usted se recuerda y se ha leído el Antiguo Testamento, los profetas iban con los reyes y les hablaban a los reyes como que estaban hablando con su amigo, ¿verdad? Y el rey ya listo para matarlo, le está diciendo, te vas a morir y te va a pasar, y que esto no está bien y que aquí y allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía sobre ellos y los hacía que ellos hablaran de lo que Dios les había mandado. Entonces, una vez que se concluía la tarea, posiblemente el Espíritu Santo se quitaba de ellos. Pero también habían algunos que eran ungidos por el Espíritu Santo para que ellos hablaban, y uno de ellos fue Moisés. Moisés tenía una paciencia, tenía un amor por el pueblo. Él tenía una unción del Espíritu Santo permanente en él. Y él luchó por el pueblo tanto que se atrevió a decirle al Señor, Señor, si les vas a hacer eso a ellos, mátame a mí también. Imagínense. ¿Por qué? Por amor a su pueblo. Entonces, eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, Dios mora en usted y en mí, hermanos. Mora en cada cristiano, de la manera que Él quiere que more. Cuando usted sabe que este cuerpo, yo pues soy Amanda fulana de tal, y ya pues yo puedo hacer lo que quiera, y porque yo soy yo y yo me mando sola, no. Hay alguien adentro de mí que me gobierna. Hay alguien adentro de mí que me va a cerrar la boca cuando yo quiero decir otras cosas. Hay alguien adentro de mí que me va a quitar si quiero dar un manotazo o si quiero hacer algo. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo morando en mi cuerpo, adentro de mi cuerpo. El tercer aspecto es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y su refrenamiento al pecado. En Génesis 6:3 parece indicar que el Espíritu Santo refrenó la pecaminosidad del hombre. En Noé, todos los hombres hacían lo malo. Y dice que eran hechos como que fueron hechos para hacer lo malo. Y cada día hacían lo malo, hacían lo peor. Y él ya se había cansado, ya había llegado hasta el punto en el que ya no quería contender con el hombre, porque no entendía. Y entonces el Espíritu Santo era el freno que era retirado por parte de Dios cuando la paciencia de Dios respecto al pecado alcanzaba su punto de ebullición. Lo estamos viendo ahora. Esta creencia está secundada en 2 de Tesalonicenses 3:8, y eso se los voy a leer. Y dice de esta manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes no venga la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que como cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hay dos palabras que nos deben de preocupar acá: la apostasía y el misterio de la iniquidad. ¿Qué es la apostasía?
es negar a Dios, simplemente negar a Dios. ¿Y qué es el ministerio de la iniquidad? Iniquidad. O sea, el misterio de la, no ministerio, sino misterio. Yo estaba un poco confundida y decía yo, ministerio de iniquidad. No había leído bien. Y después dije, no, es misterio de la iniquidad. No puede haber ministerio de iniquidad, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie ande haciendo lo malo, y iniquidad es hacer el pecado, hacer lo malo, ¿verdad? La palabra de Dios describe los postreros días de la aparición del anticristo como los días de Noé, como les platicaba, cuando serían amadores de lo malo, cuando se amasarían grandes riquezas corrompidas del vicio, de las drogas, cuando muchos negarán a Dios. Amados, el ministerio de la piedad continúa trabajando, ese sí, el misterio de la piedad también, el misterio de la piedad, porque Dios todavía tiene piedad del ser humano, a pesar de que nos hemos salido completamente de lo que es el área en donde Él nos quiere tener, el área donde Él nos quiere mandar y que el evangelio siga adelante, pero nos hemos salido y entonces es cuando viene la iniquidad. Pero el misterio de la piedad continúa trabajando para la salvación y la dicha eterna del hombre. Pero a la vez y especialmente en estos postreros días, el misterio de la iniquidad trabaja incansablemente para la manifestación del hijo de perdición. Nosotros lo estamos viendo, hermanos. No tenemos que ir tan lejos. Cuando al final de los tiempos una creciente apostasía o una negación de Cristo, una negación de la fe, miremos a los nuestros, miremos a nuestra familia. Que no haya negación de Cristo, que no haya negación de la fe, porque la fe en nosotros tiene que crecer. Todo eso puede señalar la venida del juicio de Dios hasta el tiempo predicho, cuando el hombre de pecado, o sea, el anticristo, sea revelado. El Espíritu Santo está refrenando el poder de Satanás, hermanos, porque el Satanás no tiene piedad, él tiene una impiedad en contra del humano, que no le importa hacerlo sufrir como lo que está pasando ahora. No le importa, pero a Dios sí le importamos. Y Dios ha cuidado de nosotros. Y lo que Él dice es que Satanás cree que va a tener una gran libertad todavía hasta la venida del Hijo del Hombre. Pero no sabe que Dios tiene sus planes, planes que Él no conoce. Aunque Él quiera decir que tiene sabiduría y que puede hacerlo todo, no puede, y gracias al Señor que no puede, porque la venida del Hijo del Hombre vendrá y Él no sabe ni el día ni la hora, pero vendrá y se le aparecerá y será para la destrucción de Satanás. Para eso es que vendrá el Señor también. El último aspecto de la obra del Espíritu Santo también es capacitarnos para el servicio. ¿De qué manera nos capacita? Muy parecida a cómo operan los dones en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos enseña, nos capacita para servir. Consideramos el ejemplo de los antiguos quienes hicieron el templo, quienes eran artesanos, cada uno hacía algo en el templo. No todos estaban en construcción, porque unos estaban en diseño, otros estaban haciendo las cortinas, otros estaban haciendo la artesanía, ¿verdad? No todos eran constructores, no todos tenían que estar albañiles allá afuera, todos tenían algo que hacer. Y así hicieron el arca del pacto también. Y Pablo fue quien fue dotado para hacer la obra de Dios, porque cuando Pablo fue escogido para hacer la obra de Dios, acuérdense que no había un misionero como él. Él vino a revolucionar completamente lo que era ser un verdadero apóstol. Los apóstoles no habían logrado hacer lo que Pablo logró hacer en tan poco tiempo. Entonces también Pablo fue dotado para hacer la obra de Dios. Recordamos al Espíritu Santo que estuvimos mencionando, es que vemos que estos individuos eran capacitados para realizar ciertas tareas, tales como algunos para gobernar sobre el pueblo de Israel, algunos para trabajar, algunos, Saúl se equivocó y aunque Dios sabía que se había equivocado, lo puso ahí porque eso, el Señor no hace las cosas como nosotros. ¿Verdad? Hoy digo sí, mañana digo no. Nosotros, el Dios es el sí es de Dios y el no es de Dios también.
Podríamos mencionar el papel del Espíritu en la creación de Génesis 1:2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, supervisando la obra de la creación, que todo estuviera bien. Esa forma similar también del Espíritu que es responsable de la obra de la nueva creación. ¿Y quiénes son la nueva creación? 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ya Él es quien trae a las personas al reino de Dios a través de la regeneración. Por último, hermanos, con todo, el Espíritu realizó gran parte de las mismas funciones en los tiempos del Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, así como lo hace en la era actual. La mayor diferencia es la residencia permanente del Espíritu en los creyentes de ahora. Como Jesús dijo respecto a este cambio en el misterio del Espíritu: pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:17. Hermanos, en verdad es una realidad que debemos buscar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque el misterio de la iniquidad está trabajando activamente en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo familiar, en lo religioso. Y especialmente en lo familiar, hermanos. El enemigo está haciendo que en nuestros hogares a veces haya iniquidad en lugar de haber frutos del Espíritu Santo. Y debemos de buscar nosotros que haya frutos del Espíritu Santo y que no todo sea nada más peleas o discusiones o todo eso. Ya con eso ya tenemos bastante cuando vemos en la televisión que la economía cae, que se levanta, que cae, que se levanta. En lo social no podemos acercarnos ahora ni uno al otro. En lo moral es cuando está atacando a nuestra familia. En lo religioso es porque estamos aquí limitados y no podemos seguir adelante. La iglesia ha parado, como quien dice, el corito aquel que dice que en las pruebas, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, pero la iglesia está estancada ahora. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos el corito para darnos ánimo? ¿Verdad? Porque la verdad, eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el enemigo está queriendo dar los últimos toques para los que apostatarán de la fe en Cristo. Este es el tiempo de seguir o de ya no seguir al Señor. Muchos ya no vienen ni contestan sus teléfonos, ni quieren oír de los cristianos, ni buscan al Señor. ¿Por qué? Porque se han metido en doctrinas de demonios. Aquellos que no están firmes caen. Miren lo que pasó un 4 de julio lleno de fuego infernal. Ya no es un fuego artificial, sino que un fuego infernal, que todavía sigue sonando. Allá tenemos la graciosidad de alguien que a las 3 de la mañana empieza a sonar unas bombas horribles. Nos despierta. No hemos dormido todos estos días que han pasado de lo que es, de lo que empezaron esas bullas tan horribles que habían. Espíritus de error, las grandes manifestaciones, equivocados o no equivocados, porque tienen razón o porque no tengan razón. Son espíritus de error que se meten en esas grandes manifestaciones, falsos cristos que andan también ahí. Cuando habrá frecuentemente terremotos, y nosotros hemos oído de los terremotos que han estado cayendo, hambres en otros lugares, pestilencias, guerras, revoluciones. Cuando la ciencia sería multiplicada, la ciencia está multiplicada buscando el remedio humano sin consultar con Dios. Si está bien esa medicina, esa vacuna, si está bien con Dios. No, ellos están haciendo lo que va, según ellos, a la par de Dios, la sabiduría de ellos y la sabiduría de Dios. Y no es así. ¿Por qué? Porque están siguiendo a los espíritus de error. Todo esto se está cumpliendo en nuestros días y positivamente estamos viviendo en los postreros días, hermanos. No nos equivoquemos, no empecemos a preguntar, pero no dicen que va a venir primero ese. No esté usted preguntando de eso. Lea la palabra, empápese de la palabra y pregúntele al Señor para que le dé la respuesta. Porque resultamos haciendo preguntas, pero es que alguien me dijo que el anticristo, y es que alguien me dijo, no, nada de eso, nada de eso. En 2 Tesalonicenses, que he estado leyendo el capítulo 2 y verso 13, dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad.
¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está su fe? ¿La estamos cuidando? Si sabemos de alguien que está buscando pretextos, oremos por esa persona. Si sabemos de alguien que pasea por otro lado, pero no se pasea por la iglesia, oremos por esa persona. Si hay enfermos, oremos por ellos también. Lo necesitan mucho. Seamos intercesores, como decía nuestra hermana Claudia hoy en la clase. Tenemos que ser intercesores y el intercesor se olvida de sí mismo y se da al problema por el que va a orar. Se olvida de que su mamá tal vez, perdón, ¿verdad? Pero que su mamá se está muriendo o que su hijo se está muriendo y en ese momento va a orar por esa necesidad específica. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que crezca su fe y que crezca mi fe para seguir adelante en las cosas del Señor. Que el Señor les bendiga. Gracias hermana por la palabra. Nos despedimos de los hermanos de Facebook. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene al mismo tiempo.